la clase. Entonces, lo que les pido que normalmente nosotros hacemos una clase para explicar cuáles son las funciones del Banco Central, pero la verdad que dábamos demasiado y que no es lo más importante para ustedes, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que ustedes sepan como funciones centrales del Banco Central, ¿cierto? Es la creación primaria de dinero, que es el dinero que emite el Banco Central. Es decir, el Banco Central emite títulos y en función de esos títulos está emitiendo dinero. Pero ese es el dinero que nosotros llamamos dinero primario o dinero de alta potencia. Así lo van a encontrar ustedes en la literatura. Y la creación secundaria de dinero, yo les voy a mostrar una pequeña tabla, les vamos a mostrar de qué forma y en qué cantidad los bancos comerciales también crean dinero. Los banqueros le van a decir, no, nosotros no creamos dinero, pero el efecto concreto y real es que en función de la relación del dinero en manos del público y los depósitos y un elemento que se llama activo de caja o encaje, es que ellos pueden crear dinero, que se llama la creación secundaria de dinero. Si les pedimos simplemente que también tengan en cuenta un par de definiciones que están puestas acá. Primero, ¿cierto? Fíjense, a ver, porque no lo van a poder leer. Acá, no sé si algunos pueden ver, ¿cierto? Que es el dinero, es el conjunto de activos en la economía que las personas regularmente usan para comprar bienes y servicios de otras personas. Esa es una definición que les pido que la tengan en cuenta, ¿cierto? Nosotros les preguntamos, defina dinero. Esta es la definición de dinero. Las características del dinero son las que ustedes vieron, las funciones del dinero son otras, ¿cierto? Y fíjense, acá estamos hablando de activos físicos o reales y activos financieros o intangibles. El dinero es un activo físico, ¿cierto? Como una casa, como cualquier otra cosa, es un activo físico. Y los financieros o intangibles son los activos físicos o intangibles, ¿cuáles son? Son aquellos como los bonos, las acciones, que no son un intangible, digamos, digamos, no son tangibles, no se puede tocar en función del valor que tienen. Y esta parte es importante, porque conceptualmente también explica el costo de oportunidad que nosotros pagamos cuando mantenemos dinero en el bolsillo. Hace un rato dijimos, bueno, el costo que yo estoy pagando de tener dinero es ¿por qué? Porque hay una inflación y por lo tanto el dinero, en términos de reales, está perdiendo su valor. Algunos hacen el ejemplo de una barra de hielo con el dinero. A medida que va pasando el tiempo, la barra de hielo se va derritiendo y por lo tanto va reduciendo su tamaño. Bueno, algunos hacen ese tipo de comparación con el dinero en términos inflacionarios. Pero supongamos que no hubiera inflación. Supongamos que no hubiera inflación, ¿cierto? ¿Cómo entienden ustedes esta frase que está acá? ¿Cierto? ¿Cómo entenderían ustedes esta frase? Esta frase que está puesta acá. Y sería como la parte, sería como la pérdida del dinero, ya que no lo estoy trabajando, porque tal vez trabajando tendría la oportunidad de hacer más. ¿Qué tiene que ver esto con los proyectos que ustedes trabajan? ¿Lo puedes decir? Sí. Lo que yo entendí como costo de oportunidad por parte de los proyectos vendría a ser lo que uno está perdiendo en una actividad relativa, por ejemplo. O sea, sería en este caso lo que se podría estar haciendo con esa riqueza, en vez de tenerla parada, sería hacerla producir de otra manera. ¿Sería algo así? Entonces, cuando están haciendo el proyecto, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿por qué lo hacen? Para evaluar si es que esto es factible y si es rentable. O sea, si va a ser una buena inversión de un capital, por ejemplo. Está bien, y el ejemplo concreto de esto que está acá, vos o cualquiera, no sé, ¿qué debería hacer yo si yo tengo una rentabilidad igual, ¿cierto? Con el proyecto a la tasa de interés que me está pagando por ese dinero. En el hipotético caso, a ver, puede ser también que tengamos inflación, pero que la tasa de interés sea positiva. Porque hoy, por ejemplo, ¿alguien sabe, no sé, cuánto es la tasa de interés de un plazo fijo?
35% nos dice acá un compañero. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, así estaba, es la así. verdad, no sé si sí. Es así, ¿cierto? Entonces, si la inflación es 52%, la tasa del 35% es una tasa nominal, ¿cierto? ¿Y la tasa real cuál sería? ¿Cuál sería una tasa real? El 15, si es que le descontamos. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? ¿La tasa real cómo sería? ¿Positiva o negativa? Negativa. Sí, negativa. Negativa, ¿cierto? Entonces, ¿me conviene tener plata en el banco o no? No. Bueno, por eso, si ustedes miran la cifra, hay una disminución de los depósitos de plazo fijo, porque la gente lo ve claramente. Me da 35%, pero la inflación interanual es 50%, entonces yo retiro la plata del banco. Entonces, cuando ustedes miren la cifra, van a ver que hay una disminución de los depósitos a plazo fijo, lo cual también, y esa disminución a plazo fijo, ¿a dónde creen que va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Disminuyen los depósitos a plazo fijo, es decir, disminuyen el dinero, los depósitos. ¿A dónde va? ¿De qué tipo? Hoy. Bueno, y por lo tanto te ponen restricción al dólar y por lo tanto le impiden a los bancos vender dólares. ¿Por qué? Porque si eso siguiera, ¿qué pasa con el mercado paralelo del dólar? Y se dispara, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros tendríamos valores del valor paralelo del dólar mucho mayor. Por eso hay ese tipo de restricciones. De cualquier forma, hay gente, digamos, que ya no es ni buen negocio. Ustedes recuerdan que en algún momento te permitían, con la restricción de los $200, que vos compraras dólares hasta 200, ¿cierto? Pero como no te aplicaban los impuestos, ni la tasa, ni los impuestos solidarios y lo demás, vos llegabas a comprar al precio oficial, que si pudiéramos comprar al precio oficial serían 100, me iba al mercado paralelo y lo vendía a 200, ganaba el doble. Hoy no lo podés hacer porque con todos los impuestos y lo demás, el dólar oficial, si yo lo quiero comprar, se va a 175. Sí, que te lo venden. Sí, es que me lo venden, ¿cierto? Y la diferencia es muy poca porque además son $200 y yo voy a ganar 25 pesos por dólar, la verdad que no es algo así. Y además hago que la AFIP me vigile, porque cuando voy a empezar a comprar dólares, lo primero que hace la AFIP es vigilar, ¿cierto? Pero entonces fíjense, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, yo al final, ya terminando esta parte de la presentación, les voy a mostrar una especie de mapa conceptual. Entonces, el costo o el precio del dinero es su tasa de interés. El costo de oportunidad es lo que yo voy a perder si hay algún tipo de alternativa que me permite obtener retornos mayores que la tasa de interés que me pudiera estar dando un banco. ¿Se entiende eso? Entonces, ustedes fíjense, precio del dinero, la tasa de interés. El costo es el costo de oportunidad que yo estaría pagando por mantener mis activos en dinero en vez de invertir en otro tipo de producto. Fíjense, ahora lo que nosotros vamos a ver, y les pido, yo les voy a dar un ejemplo concreto que ustedes lo van a ver en la tabla, pero lo que les pido es, a ver, no sé si vos podés leer qué es un encaje. Les pido que entiendan bien qué es lo que es reserva, encaje, coeficiente de caja. No se fijen tanto en las pequeñas formulitas que están ahí, pero es necesario que ustedes lo conozcan, pero sí conceptualmente. Entonces, lee la primera parte. El encaje bancario es la porción de sus depósitos que los bancos comerciales no pueden producir, dice ahí, en realidad no pueden dar como crédito. Ese dinero queda inmovilizado en una cuenta corriente que las entidades tienen abierta. En el Banco Central de la República Argentina. Que les paga una tasa de interés por ese dinero. La proporción del dinero que se inmoviliza varía según sean colocaciones en cuenta corriente, caja de ahorro o a plazo. Bueno, el encaje es lo que permite que el sistema financiero sea seguro. A pesar de todas las dificultades que tenemos después de la crisis del 2001, el sistema financiero argentino sigue siendo bastante seguro. Entre otras cosas, ¿por qué? Por el encaje.
El encaje tiene un mayor o un menor valor de acuerdo a la duración del depósito. Por ejemplo, los depósitos que son a más corto plazo o a la vista, es decir, que yo lo puedo retirar en el momento, tienen un encaje mayor. Por ejemplo, los encajes de cuentas corrientes hoy deben estar en el orden del 15%, pero los depósitos, digamos, a 30 días están en el orden del 32%. Es decir, yo deposito 100 en un depósito a plazo fijo a 30 días y el banco podrá prestar el resto, es decir, 68. Lo que no va a poder hacer es prestar el 100%. ¿Por qué? Porque lo tiene que mantener como reserva del sistema. Eso le da mucha estabilidad en el hipotético caso que haya una corrida bancaria. Ustedes se imaginan que si no hubiera reserva, que sería el encaje bancario, si todos pensáramos que por alguna situación determinada tengo que ir a retirar mi dinero, no habría reservas en los bancos para poderlo efectuar. ¿Qué hace el Banco Central? Les dice, esto no presten, pónganlo como depósito en el Banco Central, pero como sabe que no le puede dar el 35%, porque si no las empresas perderían, utilice un instrumento que se llama LELIQs. No sé si ustedes lo habrán visto más de una vez, son las letras de liquidación que tiene el Banco Central, que se adecuan semanalmente, y el interés que pagan por la LELIQ, ese sí es positivo, es mucho mayor del 50%. O sea, le inmoviliza el dinero, pero le está dando un gran interés. Y esas LELIQ son uno de los problemas que supuestamente tiene la Argentina, porque para que ustedes tengan una idea, la Argentina está peleando con el fondo para que no le pague punitorios, es decir, esos cargos resarcitorios por la demora en el pago de la deuda. Esos punitorios o cargos serían de $1.000 millones. Los intereses anuales de la LELIQ están en el orden de las $13.000 millones. Es muchísimo dinero y es algo que algunos dicen una bomba de tiempo. Pero básicamente el encaje es eso. Es un porcentaje que depende de la característica de los depósitos, de la duración en el tiempo. A medida que dure más, tiene una relación inversa el monto del encaje con la duración del depósito. A mayor tiempo del depósito, menor encaje. Cuando es a la vista, bueno, obviamente los encajes son mayores. Y están obligados a eso, a mantener encaje, coeficiente de caja o coeficiente de reserva. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la relación? Fíjense, es activo de caja o reserva de esta forma. El coeficiente de caja son eso, el porcentaje que yo le pido que deben mantener en depósito sobre el total de los depósitos. Y fíjense, no sé si alguno de ustedes, vos podés leer la última partecita de abajo. Los individuos, no leo muy bien de acá. ¿No? A ver, alguno que lo pueda ver de ahí, o alguno que lo esté leyendo. O alguno, a ver, alguno de los que está conectado. Una parte de su dinero en forma de monedas, en billetes, en pesos, y otra parte en depósitos en los bancos. El cociente entre estas dos magnitudes se denomina la relación efecto-depósito. Efectivo-depósito. ¿Necesita explicación o ustedes lo entienden? Más o menos. Mira, dice, los individuos deciden mantener una parte de su dinero en forma de moneda y billete. EMP es efectivo en mano de particular o efectivo en mano del público. Eso significa EMP. Y otra parte en depósito en los bancos. El cociente entre estas dos magnitudes se denomina relación efectivo-depósito. ¿Qué significa esto? Y tiene importancia que ustedes lo entiendan para que veamos por qué hay creación secundaria de dinero. Supongamos que yo tenga $1.000 millones de pesos, por poner una cifra. Una parte voy a decidir tenerla en efectivo, pero otra no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque estoy pagando un precio por ese dinero y un costo de oportunidad por no utilizarlo. Entonces lo primero que hago lo pongo en un banco. Una parte me la quedo en efectivo, esa parte que me queda en efectivo es el MP, el efectivo en mano del público. Lo otro lo deposito y ese depósito va al banco. La relación efectivo-depósito es simplemente lo que yo me quedé como efectivo sobre, digamos, bajo lo que yo deposité. ¿Se entiende ahora o no? Si les pido, vamos a volver a esto porque es necesario para que entendamos por qué hay creación
secundaria de dinero de parte de los bancos. Fíjense, acá tienen una pequeña tabla, esto está puesto en el libro, está muy bien explicado. Pero ¿cómo lo tenemos que entender? Ahora vamos a ver por qué se dice que hay creación secundaria de dinero de los bancos. Y por qué hay un incremento en lo que sería la base monetaria. Fíjense, yo tengo 1.000 pesos. Yo tengo 1.000 pesos. Efectivo en manos de los particulares del público. Me quedo con el 20%. Me quedo con 200. ¿Cierto? El resto lo deposito. 800 va al depósito. Esto es el activo de caja o el encaje. Que en este caso, y como es una entidad europea y por lo tanto ellos piensan que el sistema es muy seguro, el encaje es muy bajo. Entonces, del 2%. ¿Cierto? Si ustedes se fijan por ahí, acá dice, el encaje 0,02 es el 2%. El 2% de 800 es 16. Por lo tanto, si yo descuento, si yo le resto a este efectivo los 200 del efectivo en manos del público, me quedan 800 para el depósito. Hago el depósito, pero debo dejar como parte de la seguridad del sistema un encaje del 2%. En la Argentina son muchísimos mayores, ¿eh? Ya perdí la última cuenta, pero lo van subiendo cada vez que no quieren, digamos, que haya más dinero de parte del público. Después voy a explicar por qué. ¿Cierto? Entonces lo que yo puedo prestar efectivamente como banco son 7,84. Se lo presto a otro particular. Entonces ese particular ahora tiene 7,84 de efectivo. Me quedo con un 20%, es el 156,8. Puedo depositar de ese 156,8 la diferencia entre 7,84 menos lo que yo me quedé en la plata, en el bolsillo. Entonces ahora puedo depositar 6,72. ¿El banco qué puede prestar? Esta suma deducido el encaje bancario, que es 12,54, por lo tanto puedo prestar 614. Si yo voy haciendo por cada una de estas filas esa misma operación, al final yo veo que, fíjense, el efectivo en manos del público es casi igual al que yo tenía originalmente, 925,93. Los depósitos son 3.703,70, pero el dinero que yo efectivamente he creado a través de los créditos es restado el 2% del encaje, 3.629,63. Con lo cual, si ustedes se fijan, yo he creado más de 3,5 veces dinero simplemente siguiendo este procedimiento. ¿Por qué? Porque ustedes van al banco y le dejan 1.000 pesos, ¿cierto? El banco le paga a ustedes la tasa pasiva, porque el banco es nada más que el intermediario entre alguien que tiene dinero y una persona que necesita dinero. Entonces, si alguien da los 1.000 pesos, ¿el banco qué hace? Bueno, empieza a hacer este tipo de procedimiento y cuando al final del día el banco ha prestado 3,5 veces el dinero original puesto. ¿Por qué? Cumpliendo las directivas que en este caso da el Banco Central y teniendo en cuenta cuál es la cantidad de dinero que nosotros nos quedamos en el bolsillo. No sé si se entiende la tablita, tanto ustedes que están acá como algunos de los chicos que estén conectados. ¿La han entendido, chicos? Sí, se entiende, profe. Bueno, perfecto. Entonces, de esa manera ustedes recuerdan. Creación de dinero primario de alta potencia, Banco Central, es el que emite el dinero. Creación secundaria de dinero es la que hacen los bancos comerciales a través de este procedimiento, teniendo en cuenta estas consideraciones. Ustedes tienen que tener en cuenta qué es el efectivo en manos del público y qué es el encaje. Nosotros preguntamos eso, yo lo pregunto en los exámenes finales. ¿Qué es la creación de dinero secundario y cómo podemos hacer un cálculo sencillo a los efectos de demostrar que hay una creación de dinero secundario? También preguntamos cuál es el dinero primario de alta potencia. Lo preguntaron. Así que estas son preguntas que nosotros normalmente hacemos porque son preguntas que tienen que ver con lo que es la tasa activa y con la tasa pasiva. Sigamos. Algunas pequeñas cuestiones que ustedes tienen que saber. Liquidez. Facilidad con que un activo puede ser convertido en un medio de cambio. Dinero en economía. Y
hay una pequeña tabla que nosotros ponemos al final, ¿cierto? Fíjense, rentabilidad, interés que ofrece el activo. Entonces nosotros preguntamos también, ¿qué es liquidez y qué es rentabilidad? Y ahí ponemos un pequeño ejemplo que es, ustedes ven en todos los negocios que están diciendo liquidación, y ustedes creen que están, liquidando el stock. No, lo que están haciendo es vender sus productos para tener dinero, es decir, están líquidos para poder comprar nueva mercadería y productos. Esto normalmente pasa en las temporadas. La liquidación que ustedes ven en los negocios que se hace por esa oferta de temporada tiene que ver con volver a estar líquido, es decir, tener dinero para poder comprar productos para la temporada que se viene. La rentabilidad, obviamente, ¿qué es? Es el interés que me está rindiendo el activo. Y el riesgo es simplemente la inseguridad que yo tengo para poder recuperar ese valor asignado. Entonces, recuerden que hay una relación muy clara, muy simple, que es que a mayor riesgo, ¿cómo es la rentabilidad? Mayor. Mayor, ¿cierto? A mayor riesgo va a haber mayor rentabilidad, ¿cierto? Siempre dicen, en las guerras no hay que invertir. Sin embargo, cuando era la guerra de Irak, las empresas petroleras se apresuraron. Las empresas petroleras más grandes se apresuraban a cerrar convenios con un gobierno que ni siquiera estaba instaurado en ese momento, pero a comprar activos de probables terrenos con petróleo. ¿Por qué? Porque lo compraba con mucha incertidumbre, había riesgo, pero su precio era muy bajo. Pero el riesgo que yo corro luego debería tener una enorme rentabilidad en función de el retorno que yo obtendría cuando haya mucha normalidad. Hay mucha gente que especula, eso también pasa con los famosos bonos basura, en donde muchas veces cayó la deuda externa argentina. Yo compro bonos de un país que corre con enorme riesgo de llegar a default, ¿cierto? Los compro a un bajísimo precio porque tienen un valor nominal alto, pero yo los compro a valores muy bajos, ¿cierto? La Argentina, por ejemplo, hoy, a pesar de que arregló con la deuda externa, los bonos están más o menos en un 30% de su valor nominal. ¿Por qué? Porque tenemos un altísimo riesgo país que debe estar en el orden, ustedes lo pueden ver, pero yo calculo que está hoy en el 1700%, no 1700 y pico puntos básicos, que significa 17% la tasa de interés. Entonces, ese riesgo país es el que uno tiene que, es el que uno le tiene que agregar a cualquier interés cuando yo intento sacar un crédito en el exterior o un crédito en divisas acá en la Argentina. Nosotros lo vamos a ver después, que tiene que ver con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, más el riesgo país, más la posibilidad de una devaluación, más los costos administrativos. Yo se lo voy a dejar todo escrito acá. Pero fíjense, entonces, hechas estas definiciones que nosotros preguntamos qué es liquidez, preguntamos qué es rentabilidad, preguntamos qué es riesgo. Y decimos, fíjense, a mayor riesgo, mayor rentabilidad media, menor liquidez. A menor riesgo, menor rentabilidad media, mayor liquidez. Por eso, tener dinero tiene poco riesgo, ¿cierto? Pero en un contexto como este, y tiene mucha liquidez. Pero obviamente estoy teniendo una menor rentabilidad media y en este caso puntual estoy teniendo una rentabilidad negativa. ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Ya vamos terminando porque quiero arrancar con el tema. Fíjense, es muy simple, pero les pedimos que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo lo que significa demanda de dinero, porque tiene mucho que ver con el tema de inflación. Si ustedes entienden esto, van a entender claramente por qué a veces es fenómeno inflacionario. ¿Qué es la oferta monetaria? Simplemente dos componentes, ¿cierto? La oferta monetaria, el efectivo en manos del público, lo que tenemos, y los depósitos bancarios. ¿Por qué? Porque pueden convertirse en cualquier momento en efectivo, ¿cierto? Esa es la oferta monetaria, no es más complicada que eso. Y la demanda, fíjense, esto sí quiero que lo entiendan bien. Fíjense, dice, la cantidad de riqueza que los individuos desean mantener en forma de dinero. Obsérvese que la demanda de dinero no es la cantidad de dinero que desean comprar los individuos, ni lo que deseen ganar, ni lo rico que les gustaría ser. No hay que confundir, una vez más lo pongo, dinero con riqueza.
Y acá hay dos motivos por los cuales, fíjense, en la Argentina disminuye la demanda de dinero, que es uno de los motivos por los cuales tenemos inflación. Fíjense, para realizar transacciones se mantiene motivo de transacción. Y porque el dinero es uno de los activos en lo que diversifica en su riqueza, que es un motivo especulativo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que nosotros no podemos mantener la demanda de dinero porque hoy el dinero no significa que yo voy a tener en el mediano y el corto plazo mayor riqueza. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su función de reserva de valor. Y por lo tanto la gente demanda mucho menos dinero y en realidad lo que hace, lo gasta rápidamente transformándolo en oferta de dinero. Entonces cuando ustedes vean la causa de la inflación es que hay menor demanda de dinero, se está refiriendo básicamente a este segundo punto. Nosotros no lo queremos tener al dinero. ¿Por qué? Porque no sirve, digamos, como para que yo pueda tenerlo como un activo que me genere riqueza. Y la demanda real de dinero, perdón, ya terminando esta parte y yendo ya a la criptomoneda para terminar, la demanda real de dinero tiene que ver con, obviamente, la variación de los precios al consumidor, el IPC. Cuando hay inflación, obviamente la demanda de dinero real va a ser mucho menor que la demanda de dinero nominal. ¿Por qué? Porque la gente se va a desprender rápidamente de ese dinero en función de ¿qué? En función del nivel inflacionario. Ustedes también la pueden ver ahí, pero cada vez que nosotros hablemos de real siempre y nominal, siempre va a estar vinculado a la tasa de inflación, que la medimos con ¿qué? Con lo que ya hemos visto en clases anteriores, que es el índice de precio del consumidor. Sí. No me queda claro el concepto de nominal. Nominal es, a ver, es como yo te decía, vos me decís, depósito a plazo fijo, ¿cierto? Te están dando 35% de la tasa de interés, ¿cierto? Esa es nominal. La real es 15% negativa. ¿Por qué? Porque vos a la nominal le tenés que restar la tasa de inflación, ¿cierto? Porque lo que vos te interesa saber es cuál es el poder adquisitivo real del dinero, ¿cierto? Y si el dinero ha decrecido un 50% en el lapso que a vos te pagaban el 35%, significa que el dinero que vos recibís vale un 15% menos que el que vos tenías hace un año. ¿Lo entendés? Vos tenés que mirar las tasas reales, nunca las nominales. Vos capaz que llegás, eso genera algo que, bueno, capaz que lo podemos ver la próxima clase, se llama ilusión monetaria. El efecto de creer que porque yo gano más, digamos, tengo mayor poder adquisitivo, pero yo lo tengo que mirar siempre en función de la inflación. Suponete que yo ganaba 100, y bueno, y ahora, en un mes después gano 135, digo, che, gano más. Pero si la inflación era del 50%, en realidad mi poder adquisitivo real ha bajado. Pero eso genera un efecto que se llama ilusión monetaria. Para despejar eso, ustedes siempre tienen que mirar los flujos reales. Siga. Esto ya lo hemos visto. Fíjense, ¿cómo se determina la tasa de interés activa? La tasa de interés pasiva es la que el banco me da cuando yo pongo un depósito, ¿cierto? En este caso el 35%. Pero cuando yo voy a pedirle plata al banco, ¿me la vende me presta el mismo valor o no? La diferencia se llama spread, ¿cierto? Entre la tasa activa y la tasa pasiva. Esa diferencia es la que el banco le permite ganar dinero y pagar todos sus costos administrativos. Ahora bien, ¿cómo se determina? No sé, algunos de los chicos que están conectados pueden leer los 3 criterios con los que se determina la tasa de interés, que en la primera parte, en la tasa de interés activa, que en la primera parte está hecha para los préstamos domésticos. ¿Alguien lo puede leer? No sé, ¿quién está conectado ahí medio? Sí, profesor. ¿Leo? A ver, ahí, léelo. Fijado por el Banco Central de cada país para préstamos a los otros bancos o para los préstamos entre los bancos. Es la 1. 2. La situación en los mercados de acciones de un país determinado. 3. La relación a la inversión similar que el banco habría realizado con el estado de no haber prestado ese dinero a un privado. Perfecto. Estate atento porque te voy a pedir que lean un ratito lo demás. Esto es para los préstamos domésticos.
¿cierto? Normalmente para una enorme cantidad de préstamos. La tasa interbancaria es una tasa que fija el Banco Central, es la tasa a la cual se están prestando los bancos entre sí. Esa tasa, obviamente, no es una tasa que estará en el orden superior al 35%. ¿Por qué? Porque los bancos necesitan hacer dinero, por eso el spread es tan grande ahora en Argentina. También el Banco Central, ustedes capaz que lo escuchan por ahí, hace préstamo a los bancos. Cuando el Banco Central le presta dinero a los bancos, eso se llama redescuento, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de tasa interbancaria, cómo se prestan los bancos entre sí. Y esa es una tasa en muchos casos alta, porque yo quiero prestar dinero y no lo tengo, entonces le pido plata a otro banco, ese banco me la presta, pero ese banco también tiene que ganar por la transacción. Entonces, me está prestando, te aseguro, que a una tasa seguramente mayor a la tasa que ese banco está captando dinero, ¿cierto? Entonces, es alto. El central, a ver, normalmente no le está prestando ahora dinero a los bancos, se lo presta únicamente cuando los bancos tienen problemas de financiamiento. Lo que está haciendo el Banco Central es emitir, ¿para qué? Para solventar los gastos del gobierno en función de qué? De que tenemos déficit fiscal y por lo tanto gastamos más de lo que ingresa. La diferencia hasta acá es emisión, ¿por qué? Porque no podemos recurrir al crédito externo. La Argentina no tiene crédito por el nivel de riesgo país que estamos teniendo. Entonces emite. El problema es que esa emisión nos genera en los niveles de inflación y además es un lindo tema, lo vamos a ver la clase que viene, pero es injusto, ¿por qué? Porque el impuesto inflacionario dicen que es el impuesto para los pobres. ¿Está atado a quién? Los que tienen ingresos fijos no pueden adecuarse a los niveles de inflación y por lo tanto siempre van con esa famosa frase que viene de hace muchísimos años, que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Siempre los precios suben más que los salarios y por lo tanto hay una caída del poder adquisitivo importante. Además, ahora eso, ¿cómo se ve? Por ejemplo, los docentes universitarios se quejan de que tienen 2 actualizaciones al año, una en marzo y otra en septiembre, ¿cierto? Pero durante entonces, a ver, tienen 6 meses un salario fijo, con promedio de inflación del 3-4%. Entonces, cuando le ajustan, te ajustan ese salario, pero en el medio vos perdiste todos los meses en donde estuviste teniendo el mismo nivel de salario y los precios seguían subiendo, ¿cierto? Recuperas algo en septiembre, sí lo recuperás, pero vos le financiaste el gasto al Estado durante esos 6 meses. Hay un ajuste muy fuerte, sobre todo de los jubilados, que es uno de los sectores del presupuesto más importantes. Importantísimo el ajuste, muy importante. Si no, pregúntenle a cualquier jubilado. Y la tasa activa, ustedes fíjense que es la que está puesta abajo. La misma persona que le llevó hace un ratito al mismo compañero, a ver si puede leer lo que sigue, lo que está en negrita, que es muy importante, y les pido que por favor quede. Lea esa parte que está en negrita. ¿Solo lo que está en negrita o leo también la parte de arriba? No, la parte que está en negrita y después me vas a leer la parte de abajo que tiene que ver con los créditos en divisa o con mercados externos. La que está en negrita. La tasa de interés activa es una variable clave en la economía, ya que indica el costo de financiamiento de las empresas. Ahí quédate un minuto. Esta tasa es la que, si ustedes están haciendo el proyecto y han pedido un financiamiento, es la que van a tener que pagar. Entonces, cuando ustedes van, tienen que saber que estos son los criterios por los cuales el banco le va a cobrar esta tasa de interés activa. No sé cómo están financiando sus proyectos. Seguramente, no sé, una parte será con inversión propia y otra parte será con préstamo. Bueno, o supongamos que tengan un inversor. Si tienen un inversor, la persona está esperando obtener rentabilidades mayores a la tasa de interés activa, ¿cierto? Bueno, ahora lee la parte de abajo. La tasa activa para préstamos en una moneda extranjera o en el exterior está compuesta por el costo de los fondos, bonos de tesoro norteamericano, más riesgo país, más riesgo de evaluación, más el riesgo propiamente de un préstamo, como es riesgo de default por parte de la empresa, más riesgo de liquidez, producto de una inesperada extracción de depósitos, más costos administrativos del banco para conceder créditos. Por lo tanto, la tasa de interés activa puede escribirse como I, que sería activa, igual a T de bill
más riesgo de devaluación, más riesgo de país. Sí, TIBIL lo que significa es el precio de los bonos del tesoro. Bien. Repetile. Sería activa es igual a TIBIL más riesgo de devaluación, más riesgo país, más otro tipo de riesgo. Bueno, todo esto que acaba de leer acá nuestro compañero, estos son cálculos que se hacen en algunas financieras. Van a pedir dinero normalmente acá en la Argentina y te hacen un cálculo parecido sobre esto. Obviamente también tiene mucho que ver con los propios riesgos que pudiera correr la empresa. Va a tener una tasa de interés muchísimo menor una empresa que tiene, locaciones, una multinacional que a lo mejor tiene una gran cantidad de bienes e inversiones en otro país y además puede sacarlo en el exterior, pero si es una empresa chica acá en Argentina que no puede recurrir al mercado externo, va a un banco para pedir un préstamo en dólares y le aplican esta tasa de interés. Por eso el financiamiento en dólares en la Argentina es muy caro. No sé si hay alguna duda sobre esto. Simplemente, nosotros, esta parte es informativa. Le decimos, che, ¿cómo se determina la tasa de interés? Bueno, estos criterios, ¿cierto? Miren estos criterios que están ahí arriba. Acá tienen un mapa conceptual que repite todo, simplemente como una pequeña síntesis para que ustedes lo repasen. Cuando llegan al final, fíjense el dinero, que es el dinero, ¿cierto? Cómo es la evolución histórica, cuáles son las funciones que cumplen, cuál es su precio, cuál es su cantidad, cuál es su valor, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan en esta tasa, en este mapa conceptual y revisan todo lo que han visto antes. Yo se lo dejo porque a veces sirve como una buena guía, ¿cierto? Acá está. Lo único que le voy a decir de esto es, bueno, ¿qué es la política monetaria? La política monetaria es la manera, fíjense en esta parte que está acá, en donde es el conjunto de acciones que realiza el Banco Central para garantizar equilibrio en el mercado de dinero. Hoy no hay equilibrio. ¿Por qué? Porque obviamente hay una enorme emisión. Pero la política monetaria uno la puede caracterizar como expansiva, es decir, cuando uno inyecta dinero al mercado y contractiva. ¿Cómo hace para retirar dinero al mercado? Simplemente mete un bono en base a dinero, entonces retira. Por ejemplo, para que no haya mayores niveles de inflación, ¿qué hace el Banco Central? Emite, pero luego de emitir, emite LELIQs. Y con esas LELIQs retira dinero del mercado tratando de mantener el equilibrio. Obviamente no lo tiene. ¿Por qué? Porque necesita financiar ese déficit, tiene que haber más dinero. Por lo tanto, eso genera los niveles de inflación. Pero recuerden simplemente eso como datos importantes. Bueno, y acá vamos a ver simplemente lo que es una criptomoneda y le vamos a dar algunos datos importantes para que ustedes lo conozcan. Y ahí tenemos este pequeño videito, a ver si lo podemos pasar. Criptomonedas. No, fanáticos de Superman. Las criptomonedas no son las que traía la mamá de Superman en su monedero. Ya saben, ¿no? Por el planeta Krypton. Ay, perdón, soy un geek sin remedio. Seguramente has escuchado historias de gente haciéndose millonaria por invertir en Bitcoin o en alguna otra criptomoneda, lo cual se oye muy atractivo. Pero, ¿cómo funcionan las criptomonedas y es seguro invertir en ellas? Para empezar, es necesario entender a las criptomonedas como un sistema monetario, es decir, no tienen un valor por el material del que están hechas o por su utilidad física, sino porque así lo convenimos. La diferencia entre un billete de $100 y un trozo de papel con el texto $100 escrito con crayones es que las personas, a través de instituciones, nos ponemos de acuerdo para decir que el primero tiene valor y el otro no. La manera en la que cualquier moneda define su valor es por su importancia en el mercado. Mientras más personas estén interesadas en comprarlas, son más valiosas. Como sucede en una subasta, si mucha gente está interesada en un artículo, ofrecen más por él y su precio ante el mercado será más alto. El Bitcoin no es único en su tipo. Existen cientos de criptomonedas. Son llamadas así gracias a su naturaleza encriptada, es decir, protegidas a través de codificación. Esta característica las convierte en un sistema monetario muy atractivo, porque es difícil de alterar o hackear, y porque no es controlado por un banco o por un gobierno.
Con las monedas tradicionales, cada vez que quieres hacer una transacción, esta debe ser aprobada y realizada por una institución bancaria. Esa misma organización podría ser fraudulenta o, en el peor de los casos, podría ser hackeada o asaltada. Por eso, las criptomonedas optan por usar un sistema de transacciones descentralizado, conocido como blockchain, cadena de bloques, que funciona de la siguiente manera. 1. A cada transacción que se hace se le llama bloque y adquiere un código único e irrepetible. Pensemos en una especie de ADN para identificar la operación, similar a un número de serie de un billete. 2. Ese bloque queda registrado para siempre, con información detallada como el emisor y receptor del intercambio, cantidad, entre otros datos. 3. La red de usuarios registra la operación de manera virtualmente inmediata. Cualquier usuario como tú o yo puede instalar blockchain en su computadora. 4. Ese bloque se une a una enorme cadena donde se encuentran enumeradas absolutamente todas las operaciones que se han realizado con esa criptomoneda. Se muestran de manera cronológica y como está duplicada en muchas cuentas, es imposible alterar o borrar una operación una vez que ha sido añadida al blockchain. Imagina que una persona trabaja en una tiendita y lleva anotaciones de cada transacción que ocurre en el comercio. Si esta persona quiere hacer trampa, podría modificar los datos y no reportar alguna de las operaciones. Cometería fraude y sería difícil de comprobar. Pero si 10 diferentes personas llevan registro de todas las operaciones al mismo tiempo, el fraude sería prácticamente imposible de cometer, porque cada uno de ellos tiene un registro que comprueba lo que realmente sucedió. El que tenga un registro diferente debe estar mintiendo. El blockchain opera de manera muy similar, pero con miles de personas y computadoras alrededor del mundo monitoreando y registrando todos los movimientos de criptomonedas. Un hacker podría burlar la seguridad de una computadora, pero es prácticamente imposible que pueda lograrlo con todos los individuos que supervisan una cadena de bloques. Esta cualidad ha convertido al blockchain en un sistema muy atractivo para realizar compraventas. Todo suena muy seguro y lindo con el Bitcoin y las monedas digitales, ¿no? Pues cuando algo luce demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Hasta ahora, el mercado de las criptomonedas se basa en la especulación. Esto es una práctica económica muy peligrosa basada en la adivinanza, lo cual crea una gran inestabilidad, ya que el valor de algo puede dispararse por los cielos un día y caer estrepitosamente al día siguiente. Imagina una subasta en la que ofrecen un lápiz con el que se cree que uno de los Beatles escribió una canción. Entonces especulas que su valor debe ser enorme y lo compras por una fuerte cantidad, pensando que es una excelente inversión porque muchos querrían tenerlo y por eso valdrá más en el futuro. Pero descubres que nadie quiere comprar tu lápiz, por lo tanto su valor se desploma y en lugar de obtener una ganancia, pierdes todo el dinero que gastaste. ¡Auch! Adquirir criptomonedas no debe ser visto como una inversión, más bien es una apuesta, donde puedes ganar dinero si las predicciones se cumplen o perderlo todo en una sola operación. Ojo, las criptomonedas por sí mismas no son una estafa, pero su actual mercado está basado exclusivamente en especulación. Por lo tanto, puede ser un entorno peligroso. Podrían volverse más seguras si, conforme pasa el tiempo, más instituciones las aceptan como una transacción válida. Por lo pronto, si estás interesado en adentrarte en el mundo de las criptomonedas, recuerda que no estás invirtiendo, sino apostando. Por eso, no deberías arriesgar más dinero del que estás dispuesto a perder. Curiosamente, ¿has hecho transacciones con alguna criptomoneda o conoces a alguien que lo... Bueno, no sé si alguno de ustedes ha hecho algún tipo de transacción o conoce personas que hayan hecho ese tipo de transacciones. No sé, se lo pregunto a los que están acá o a los que están conectados. ¿Alguien conoce a alguna persona que haya hecho eso? Sí, profesor. Profe. ¿Vos conocés? Sí, tengo varios amigos que se dedican al tema. ¿Y cómo les va? Comentame. Y mire, tengo un amigo que es programador y tiene 3 trabajos y está dejando 2 porque el tema de la minería y todas esas cosas le está dando más plata que 2 trabajos.
así que creo que le va bien. Bueno, es un buen dato para los que están acá y los que están escuchando, digo yo. Yo simplemente, a ver, se lo dejo, ya estamos terminando la clase. El videito, la verdad que es bastante instructivo. Yo simplemente, así como le dije, bueno, ¿cuáles son las características? El dinero acá tiene algunas características que del Bitcoin, ¿no? Primero, tiene oferta limitada, tiene una restricción, 21 millones, ¿cierto? Después dice, no se puede censurar. Esto es bueno, ¿en qué sentido? En que nadie puede prohibir las transacciones y evita algo que son las intermediaciones de los bancos centrales o entidades financieras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una transferencia, hoy tengo que utilizar una entidad bancaria, o en el caso de aquellas personas que envían remesas, que son normalmente personas que están viviendo en Estados Unidos, pero necesitan sostener su familia en El Salvador, en Centroamérica, en México, las empresas que efectúan las remesas le están cobrando en algún caso hasta un 15% del monto de lo que yo quiero enviar a esos países, ¿cierto? Y obviamente siempre está intermediada por la propia empresa, porque la empresa yo la envío en una oficina que está en Estados Unidos y la persona cobra en una oficina que está en el lugar en donde yo voy a cobrar. Creo que acá hay Wells Fargo, me parece que hay acá en Tucumán, ahí en el correo, y uno puede hacer compras y envíos de remesas por esas empresas, ¿cierto? Y esto, digamos, es bueno, pero tiene un par de problemas. El primer problema es que, como no se puede censurar y además es anónima, ¿cierto? Ahí se ha utilizado mucho, como bien se dice ahí, para actividad de carácter ilegal. Hay muchas actividades vinculadas a la compra de drogas, tráfico de armas, venta de personas, o sea, tráfico de personas y lo demás, que han sido pornografía infantil, bueno, todas hechas en la dark web y pagadas con criptomonedas, con lo cual hasta acá hay muchas actividades de carácter ilegal. Inclusive yo acá escuché una conferencia de una persona que decía que invertía también en Bitcoin y decía que las declaraba. Bueno, yo estoy seguro que no lo hace, entre otras cosas porque precisamente se invierte en criptomonedas los efectos de que no quede registro y por lo tanto no pagar impuestos a las ganancias ni impuestos a los bienes personales con ese tipo de monedas. Nadie lo paga, por más que ellos digan no, nosotros los pagamos, nadie declara cuántos Bitcoin tiene, simplemente porque no se lo pueden detectar y porque obviamente lo que han hecho ha sido invertir en Bitcoin ante los problemas de la caída del peso, porque tienen cuentas en el exterior y por lo tanto no la pueden traer hacia la Argentina y es una manera de evitar control, así que difícilmente lo declaran. Yo sinceramente no lo creo. Dice, esto está bien, tiene código abierto, el acceso puede hacerse para todo, nadie puede impedir la participación en la red. Dice, utiliza seudónimos, no refleja la identidad real de su propietario. Eso ahora está muy en discusión. ¿Por qué? Porque hubo varios hackers que han hackeado redes públicas. El ejemplo al que yo me voy a referir es alguien que hackeó la distribución de agua en California, en Estados Unidos. Y luego el Estado de California pudo recuperar la identidad de aquellos hackers a quien le había enviado el Bitcoin. Con lo cual ya no es tan anónima, ni es cierto que no pueda utilizarse. Dice que es fungible, y eso es cierto, sí, que todas las unidades son intercambiables, y también es cierto la última parte, dice los pagos son irreversibles. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, hago un depósito a nombre de fulano de tal, con el sistema tradicional. Cometo un error y el banco puede hacer reversible la operación. ¿Por qué? Porque conoce quién ha sido el emisor A de la reserva, identifica quién es el B y por lo tanto eso puede revertirse. En el caso del Bitcoin, yo me olvido el código, olvídate, el pago ya está efectuado. Y además, primero que son irreversibles, pero además si yo olvido mis códigos para acceder a los Bitcoin que tengo, se pierden. O sea, hay muchos casos de personas que por algún motivo han perdido la clave de acceso y no han tenido ninguna posibilidad de poder recuperar esa clave. Yo acá, fíjense, esto cuando ustedes ven en algún informe de carácter financiero, esto se llama figura y dice hombro, cabeza, hombro. Ustedes lo que lo van a ver es HCH.
Cuando sucede eso, eso le genera alarma a los tipos que están trabajando en finanzas. ¿Por qué? Porque es esto que ustedes ven acá, fíjense, hombro, sube, cabeza, baja, hombro. Esto era hasta junio del 2021. Habría que ver cómo está. Seguramente, por lo que yo pude ver, ya volvió a estos niveles de 60.000, con lo cual es muy probable que vuelva a repetir. Y esto es lo que hace que algunos especialistas en finanzas digan que este tipo de gráfico que va teniendo son los que llaman la atención sobre el carácter especulativo del Bitcoin. Y yo acá lo que le he puesto son un par de artículos. Estos artículos lo que hacen es hablar sobre estos temas. Fíjense, amenaza para el medio ambiente. ¿Por qué creen que ahora el Bitcoin es una amenaza para el medio ambiente? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno de los chicos conectados? ¿Por qué se...? ¿Cómo? Por la minería. Por la minería. ¿Qué pasa con eso? Y son placas de video, están constantemente manejando datos y creando código. Y bueno, y llegan, o sea, estas placas tienen un cierto tiempo de vida. Y ese tiempo de vida, bueno, cuando ya no sirve. ¿Generan qué? Generan basura. Basura electrónica. Ese es uno de los elementos. Y el otro es el tema eléctrico, el consumo el consumo de energía, ¿similar a qué? ¿Te acordás? Dicen que el consumo de energía de los mineros es similar a países como la Argentina, Finlandia, Noruega. Por lo tanto, están consumiendo combustible también de carácter fósil, a pesar de que ahora en la Argentina no te dan la localización, pero supuestamente va a haber una granja de mineros en el sur, en Tierra del Fuego, y sí sé, porque ha salido la noticia en estos días, que hay una empresa argentina que se llama Bitfarm, que tiene sede en Canadá y que ahora va a poner una granja, una minería de Bitcoin en Córdoba. Pero lo que vos decís es cierto. Hay mucha gente que dice que está generando una enorme basura electrónica porque rápidamente quedan desactualizadas y por el uso continuo se rompen, ¿cierto? Y eso está generando volúmenes importantes de esa basura. Y por otra parte, por el consumo de energía que es similar a países que está generando, digamos, un exceso de quema de carbono. Algunos dicen que también que en realidad el valor del Bitcoin es cero, y que si a ese valor del Bitcoin cero nosotros le agregáramos la tasa de rentabilidad negativa por la generación de carbono, bueno, indudablemente estamos en un serio problema, ¿cierto? Con el tema del Bitcoin. ¿Por qué dicen que la tasa va a ser cero? Porque ustedes fíjense que dice hay 21 millones de Bitcoin, ¿cierto? ¿Por qué tanta gente decide, como nos comentaba la compañera hace un rato, minar y generar el Bitcoin? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo hace, digamos? ¿Por qué mina Bitcoin? ¿Y cuál es el límite de Bitcoin? 21 millones. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos a los 21 millones? ¿Quién va a seguir minando? Entonces todo el mundo te dice, no todo el mundo, algunos especialistas, uno que lo dice, Nassim Taleb, yo les recomiendo, algunos tienen unos aforismos sobre filosofía y economía espectacular, un librito nuevo que salió hace poco. Es muy bueno, ¿no? Me sirve para economía, para política, para filosofía, yo les recomiendo ese libro. Es muy bueno. Pero Nassim Taleb es uno que habla de Bitcoin, burbujas, especulación, y dice que nadie va a seguir minando cuando lleguemos a los 21 millones, por lo tanto van a caer la cantidad de mineros, y al caer la cantidad de mineros seguramente va a ser mucho más fácil hackear ese sistema. En realidad, si bien es cierto, es muy difícil hackear el sistema, pareciera ser que hay una cifra mágica que el 50 más 1% podría permitir hackear el sistema. Cuando caiga la cantidad de personas que están conectadas minando, es probable también que haya muchos hackers. Entonces, muchos dicen esta moneda, la única forma que funcione, como se decía en el video, cuando muchas instituciones estén dispuestas a poder, digamos, asumir ese tipo de criptomonedas, ¿cierto? El ejemplo que está abajo es lo de los japoneses. Ellos sí están trabajando con el nuevo yuan digital. También está pasando en El Salvador. El Salvador, ustedes recuerdan que la moneda es el dólar, y está tratando de pasar del dólar a una criptomoneda porque estar atado al dólar le genera grandes problemas.
porque están atados al dólar como nos pasaba a nosotros digamos, en la crisis del 2000. Pero el drama es que nosotros tenemos una convertibilidad 1 a 1 con el dólar, pero los yanquis son más productivos que nosotros. Por lo tanto, sostener el 1 a 1 hace un enorme esfuerzo, sobre todo de ajuste. ¿Por qué? Porque nuestra moneda se va depreciando, porque somos menos productivos que aquellos que generan el dólar y por lo tanto en algún momento hay un desfase. ¿Cómo se ve eso? Y bueno, porque yo recuerdo que en esa época pude viajar y pagarte un café acá era más barato que pagarte un café en Europa. Y eso era ficticio. Nosotros no somos más productivos que los europeos. Pero si mi moneda vale más, ¿por qué sucede eso? Bueno, sucede porque indudablemente yo la até a una divisa en donde ese país es muy productivo. Y recuerden además, yo creo habérselo dicho, una diferencia grande entre los países desarrollados y los subdesarrollados es que en los países desarrollados los productos industriales son muy baratos y la mano de obra es cara. En los países desarrollados al revés. Por eso nosotros ganamos poco y cualquier producto industrializado es caro. Y por eso nosotros, a ver, ¿en qué sociedad desarrollada vamos a tener, como tenemos nosotros, personal doméstico? Acá en la Argentina hay muchas personas de clase media, te diría clase media baja, que tienen personal doméstico. Eso es imposible de sostener en una sociedad desarrollada. ¿Por qué? Porque el trabajo hay, ¿cierto? Bueno, entonces, acá fíjense, este nuevo yuan digital supuestamente le daría esa institucionalidad que todo el mundo habla que deberían tener las criptomonedas. Esto lo voy a dejar al final, ya terminamos con esa última presentación. Fíjense esto nomás, ¿no? Dice, podría exacerbar la desigualdad. ¿A qué creen que se refiere? Es un puntito interesante también, que hay mucha gente que está hoy analizándolo. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Fíjate, yo les dejo esto, hay un montón, ¿no? Yo les sugiero que vean lo de la cinta LED. Hay otro economista también que predijo, digamos, lo que iba a pasar en el 2008, que están hablando muy críticamente de las criptomonedas. Pero esto sí me llamó la atención y averigué un poquitito, ¿no? El hecho de que las criptomonedas podrían exacerbar la desigualdad. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Exacerbar es como incentivar, es como, digamos, potenciar. Porque solo pueden crear lo que tienen mucho plata. ¿Cómo? Porque solo pueden crear a lo que tienen para crear. O sea, y no solamente eso, a los que tengan, digamos, acceso en términos de dispositivos y además que tengan educación digital. Muchas personas no tienen todavía una formación de carácter digital que podría permitir a eso. Y ahí, inclusive, el Bitcoin podría generar una caída de las monedas de algunos países muy pobres que podría exacerbar también la desigualdad entre países. Pero sobre todo, acá hay cuestiones de educación. Hay muchas personas en el mundo que todavía no tienen una formación digital. Es más, no sé si yo creo ser una persona educada, pero no tengo una formación en digital. No sé si, entre otras cosas, quizás eso me restringe a mí, entre otras cuestiones, para acceder a trabajar, digamos, para minar o para poder obtener un Bitcoin. Sí hay muchas personas, ustedes probablemente van a muchos lugares y hoy pueden tener códigos de Bitcoin en el celular, y hay lugares en donde se compran pizzas, hoteles, bares, restaurantes en Buenos Aires. Creo que acá en Tucumán hay uno. Creo que hay un hostel acá en Tucumán que recibe Bitcoin. Y bueno, probablemente ustedes tengan una formación digital que nosotros no tengamos. Y como cuestión final y como una... Sí. Yo simplemente agregar a esto del anonimato la posibilidad de hacer transacciones totalmente anónimas. Bueno, van también contra la evasión fiscal, digamos, porque el Estado no puede controlar. Y además va en contra del Estado, de la forma del sistema bancario, porque los bancos tampoco participarían, los bancos no participarían, no cobrarían las comisiones. Entonces, esto atenta contra el sistema bancario actual. Por supuesto que las personas que están
más dedicadas a esto, entonces el ingeniero que son nativos digitales, muchos de ellos tienen una mirada anarquista de la sociedad, donde digamos el Estado no tiene que existir, los bancos no tienen que existir. Bueno, es un tema muy interesante para discutirlo, pero creo que afecta al tema de la función del Estado como recaudador fiscal y del sistema bancario de la forma que está diseñado actualmente. Sí. ¿No sabemos el marco legal entonces? No, en Argentina no. Hay algunas financieras que están incorporando a sus carteras la posibilidad de que vos puedas invertir en criptomonedas. Te recuerdo 2 o 3 cosas y voy a tomar un poquitito de lo que dijo acá Mario, importante. Primero y principal, hubo muchas estafas, ¿cierto? Con empresas que te permitían invertir en Bitcoin y obtener rentabilidad. No porque el Bitcoin no fuera seguro, sino porque vos tenés la criptomoneda y tenés la moneda soberana. Por ejemplo, el dólar. Entonces, vos invertís en dólares, ¿cierto? Y hay una interfaz que te permite comprar los dólares, digamos, con estos dólares comprar Bitcoin. No solamente tenés que minar, vos también lo podés comprar, ¿cierto? Y yo tengo estos dólares, moneda soberana, hay una interfaz que me permite comprar y ahora tengo Bitcoin, ¿cierto? Bueno, hay muchas empresas que han sido hackeadas en esa interfaz. No el Bitcoin en sí, pero sí han hackeado cuando vos tenías que transformar ahora los Bitcoin en dólares. Y hubo fraude de 500, 1.000 millones de dólares. La última caída del Bitcoin es culpa de eso. Y también, tomando en cuenta lo que decía Mario, importantísimo que yo siempre insisto, la economía no la miren como una ciencia exacta, sino mírenla siempre como una ciencia social y en su contexto social, histórico, político. Por ejemplo, ustedes vieron las variaciones que yo les mostraba de ese gráfico HCH, hombro, cabeza, hombro. Bueno, ¿por qué se producía? En algunos casos. Se produjo, por ejemplo, cuando había un montón de gente, particularmente vinculada a la corrupción en Venezuela, ¿qué hacían? Para que, ustedes saben, por ejemplo, Evo Morales vino a la Argentina, vino en un avión que está, digamos, dentro de una lista de bienes que deben ser incautados por Estados Unidos. ¿Por qué? Por cuestiones de corrupción, ¿cierto? Bueno, entonces así hay una gran lista de depósitos que están inmovilizados en el mundo de tipos vinculados a la corrupción en Venezuela. Entonces, ¿qué hacían esas personas? Lo que hacían era comprar con los dólares que tenía Bitcoin. Cuando ellos compraban grandes cantidades, ¡pum!, el Bitcoin subía. Porque había una gran demanda, ¿cierto? Luego pasaba alguna otra cosa, por ejemplo, qué sé yo, los chinos hacían lo mismo. Ustedes recuerden que los chinos están castigando mucho a la corrupción que puede haber en los multimillonarios chinos que se generan por ese capitalismo de Estado que hay en China. Entonces, también seguía subiendo. Pero cuando por algún motivo los chinos decidían, como lo han hecho, digamos, no permitir las transacciones en Bitcoin, ¡pum!, caía inmediatamente. Entonces, hay muchas cuestiones de carácter político que están influyendo en esas variaciones del Bitcoin. Y yo, para terminar la clase y escuchar alguna pregunta en todo caso, yo les dejo esto que son noticias de último momento, ¿no? Fíjense esto. Esta es una noticia de octubre. Crearon una criptomoneda basada en el juego del calamar, estafaron a los inversores, casi 3 millones de dólares. Yo se la voy a dejar ir, ustedes la buscan y la googlean y van a ver los montos y de qué manera. Y yo se la dejo como una curiosidad. Esta también, no sé si ustedes sabían que habían hecho el Maradona, que supuestamente se lanzaba el 30 de octubre, el día del cumpleaños, ¿cierto? O esta, que es más, es rara, si ustedes quieren, pero Miami tiene su propia criptomoneda, es como que, digamos, San Miguel de Tucumán va a tener su propia criptomoneda, y todas las ganancias que genere, bueno, van para poder solventar los gastos del municipio. Bueno, nosotros no lo tenemos, pero Miami lo tiene. Y esta, también una moneda nueva, en donde hay un club que inclusive descendió, no sé si vos recuerdas que Deportivo Español había descendido, y que ahora ha decidido pagarle como premio a sus jugadores en criptomonedas. Y entre otras cosas, para poder financiar eso, ha comprado una mina de oro en Jujuy. Todas estas son noticias que ustedes pueden buscar, pero que me resultó, digamos, como cuando estaba buscando algún material para la clase,
como una curiosidad para que ustedes vean que obviamente hay una especie de, no sé, de afán masivo por este tema de las criptomonedas y por lo tanto es necesario que ustedes conozcan la naturaleza del dinero y de la moneda. Así que bueno, con esto estamos terminando y a ver, y simplemente esto, ¿no es cierto? Si hay alguna pregunta, alguna duda y si no ya hablamos de la próxima clase. Terminando, ¿no? La primera, la próxima clase, ahora vamos a volver a pasar la lista. Si alguno de ustedes, los que está acá, veremos, hay un tope acá de 20 personas que puedan estar presentes. Si alguno de ustedes, los que está acá, quiere estar presente, me avisa. Yo ahí tengo un listado de ya de los que estamos, de los que están inscritos para la próxima clase, que son 15. No, 12 son, y la prioridad la tendrían algunos que hoy han estado conectados y que seguramente me enviaron un mail. Pero si alguno de ustedes quiere estar nuevamente en la clase presencial, la próxima, que es la última del año, lo hacemos. ¿Por qué va a ser importante esa clase? No solamente por el tema en sí, sino porque también ya acá con el profe Madariaga presente vamos a tener definido cómo va a ser la evaluación de parcial, ¿cierto? Que no va a poder ser en la fecha prevista, el 19, porque yo soy consejero superior de la universidad y se hace la elección del rector en esa semana, así con lo cual seguramente va a ser probablemente la semana siguiente, salvo que encontremos un método de evaluación que nos parezca un poquito mejor en función del avance de los proyectos, que es lo que voy a charlar esta semana con el profe Madariaga. Así que la próxima clase, les repito para todos los que están acá y que se lo digan a todo el mundo, arranca otra vez. 18 a 20 horas, ¿cierto? Yo tengo un listadito de chicos que van a estar presenciales como ustedes y otros que estarán virtuales. Si alguno de los que está acá quisiera estar presente porque le parece mejor, bueno, nos avisa y vemos si lo podemos incorporar en esa listita que ya tenemos. Bueno chicos, muchísimas gracias y a ver, los saludo personalmente porque la verdad que me da gusto verlos.